Segunda parte del turismo, nuestra industria, aquí en Costa del Sol Televisión y Antaquira TV. Si usted ha llegado tarde a nuestra cita, sepa que, como cada semana, intentamos en esta tribuna televisiva poner de manifiesto inquietudes con relación a nuestra primera industria, que no es otra que el turismo. Hoy estamos en plan tertulia con temas diversos, abiertos al juicio de nuestros invitados. Les recuerdo, son Antonio Maldonado, profesor y gestor, hombre de gran experiencia institucional en la Costa del Sol; Jesús Fortes, economista, exconcejal del Ayuntamiento de Benalmádena, al igual que Santos Hernández, también exconcejal del Ayuntamiento benalmadense y actual director de una empresa de servicios informáticos como es Ace Internet. En nuestra primera parte hemos tomado como argumentos dos temas referenciales. Por un lado, ya eterno, el saneamiento integral de la Costa del Sol como algo que ya forma parte de nuestro modus vivendi, pasen los años o las décadas, sigue estando inconcluso y cada vez siendo más necesario, si bien parece como si la administración no tuviera mucha inquietud en resolverlo y en desarrollarlo. Y también un tema que también es recurrente, como es el tren litoral, que también tiene sus años y que, bueno, de nuevo ha surgido a la palestra ante la reunión reciente de distintos colectivos que han querido hacer que los responsables de las instituciones, bueno, pues renueven esa inquietud en función de lo que puede parecer un problema preocupante, que la comunicación interna de la Costa del Sol se quede bloqueada por una falta de un medio que vertebre un lugar de otro. Pero por delante, en la segunda parte, decíamos que teníamos una mochila, pero esta mochila está repleta de temas y entre los temas Jesús Fortes se quedó con la palabra. Cuéntanos. Sí, bueno, la verdad es que era al hilo lo que estaba comentando Antonio. Efectivamente, esa dispersión normativa frena mucho las inversiones en la Costa del Sol. Pero es que es más, está generando una inseguridad jurídica al ciudadano en general. Yo os puedo decir... Tú lo sabes bien, por además, tu carácter profesional. Y aparte he sido también diputado provincial, claro. Y quieras que no, conozco que la normativa se interpreta de forma distinta en función de cada ayuntamiento. Que eso es algo que no he entendido jamás, que no exista una coordinación o un organismo que se encargue de dictaminar las dudas y que haya una opinión única de todos los municipios. Pues no. Cada uno tiene la interpretación de las leyes en función del técnico de turno. Eso es un gran problema. Y en cuanto a lo que también se ha apuntado del turismo náutico, no se trata solamente de permitir la construcción de más puertos deportivos, que también. Se trata de que tener un barco sirva para algo. Y me explico. Yo tengo muchos amigos, muchos clientes, muchos empresarios de hostelería que están deseando de dar servicio a las embarcaciones les tienes que dar servicio. Pues es una auténtica odisea que se permitan los canales náuticos a los establecimientos de hostelería. Luego, en los propios puertos deportivos no hay una cultura de intercambio de puntos de atraque, los llamados atraques de cortesía. No se fomenta lo suficientemente bien que un señor que viene con su barco pues pueda atracar unas horas en Puerto Marina, aunque su sede sea Puerto Banús, y echar el día comiendo en el puerto, ¿no? Ahí tenemos que avanzar mucho. Y yo creo que es el gran problema, que desde la administración no se está fomentando ni se tiene la conciencia que el turismo náutico es un complemento más que debemos tener en la Costa del Sol. Es cierto, parece como si a veces viviéramos de espalda al mar desde el punto de vista náutico. Sí, vamos a la playa, nos ponemos morenitos, pero eso de montarnos en un barco o de tener un atractivo tan potente como es la náutica, como si fuera asignatura pendiente en el desarrollo turístico de nuestra Costa del Sol. ¿Sacamos más temas o vosotros mismos lo tenéis propio? El Brexit. Ya está pasando del tiempo suficiente para que Gran Bretaña poco a poco se vaya desligando de la Unión Europea que, por cierto, está pasando una crisis como nunca, ¿no? Que si italianos, que si unos y otros, hay, bueno, pues ahora un viento en contra de la Unión Europea que está azotando a las instituciones de Bruselas y parece como si todo se pudiera tambalear. Y fueron, en primer momento, los ingleses, los británicos, los que parece que sacaron ese conejo de la chistera. Ante la gran afluencia de turistas británicos que tenemos en la Costa del Sol, y ante, en principio, la falta de sensibilidad que pudiéramos tener de cara a un desarraigo que el Brexit pudiera llevar
de esos turistas hacia nuestra costa, ¿os teméis lo peor? ¿Que seguimos amparados ante el británico o el británico es tan fiel que va a pasar de Brexit, va a seguir viniendo y aquí todo el mundo va a ser feliz? Mira, Paco, yo diría lo siguiente. Inglaterra nunca se integró totalmente en la Unión Europea. Ellos conservaron su moneda. Luego, una de las consecuencias que podría ser el salirse de la Unión Europea era dejar de utilizar el euro. Como nunca lo han utilizado, eso no supone ningún quebranto para el típico inglés. El inglés está muy acostumbrado es un hombre costumbrista, es decir, que es muy difícil que, a menos que haya una razón lo suficientemente fuerte, que cambie sus costumbres. Y si está habituado a venir a pasar sus vacaciones a la Costa del Sol, yo creo que seguirá haciéndolo. Y de hecho hemos visto que en los últimos tiempos no parece, por lo menos según las estadísticas, que haya disminuido el número de visitantes británicos. La libra sigue siendo su moneda, nunca se ha cambiado. Para ellos es una cuestión de tipo administrativo, y salvo vosotros sabéis que en las metrópolis nadie estaba de acuerdo, o muy pocos estaban de acuerdo con el Brexit. Eso era más bien en el interior y en los partidos, el Corbyn y todos estos que llevaban al Brexit, pero las personas que nos visitan a nosotros, no creo que represente un enorme cambio el Brexit en cuanto a sus costumbres. ¿Le preguntamos al economista? Jesús, ¿tú por tu actividad profesional ves que puede afectarnos? Vamos a ver, puede afectarnos, pero no tanto por el Brexit en sí mismo, sino por las repercusiones económicas que tenga para el Reino Unido, la salida de la Unión Europea. En principio, todo lo que genera incertidumbre, cualquier cambio, afecta a la economía. De todas formas, el tiempo va pasando y digamos que no se han visto alteradas en gran medida la llegada de turistas británicos. Por lo tanto, yo creo que ahí no hay que temer demasiado. Lo que sí, lógicamente, hay que temer es que si el Reino Unido, como consecuencia del Brexit, se produce una desaceleración de su economía o incluso una recesión en su economía, eso afecta mucho al turismo y va a hacer que tengan menos poder adquisitivo para viajar. Esa es lo que pasa es que la economía está interconectada. Si tienen esa crisis económica, también nos van a afectar a España, claro, porque digamos que el mercado británico también es un mercado tradicionalmente que adquiere nuestros productos, ¿no? Sí, pero ahora más que nunca, ante esa incertidumbre que está por ver, ojalá que no se produzca ninguna ruptura, ninguna merma, ahora más que nunca, ¿no convendría echar la carne en el asador en otros mercados? En atraernos más a los alemanes, a los escandinavos que fueron pioneros en la Costa del Sol y que hubo luego un divorcio. Y los americanos. No, los americanos. Antonio, ¿cómo lo ves? Bueno, tú estabas hablando de las crisis de la Comunidad Europea y la inestabilidad. Yo me iría un poco al principio, brevemente, a hacer un mínimo de historia para saber de qué hablamos cuando hablamos de Europa y de turismo. Es decir, en Europa nunca nos hemos unido los países para hacer algo en común, ni económicamente, ni turísticamente, ni comercialmente. Es decir, la Unión Europea nace... Para el IVA, ¿no? ¿Perdón? Para el IVA. No. Tampoco. Nació para evitar una tercera guerra mundial. Es decir, También. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, para evitar nuevas guerras entre Francia y Alemania, pues decidieron unir todas las industrias del carbón y del acero, que es la primera asociación de la Comunidad Europea, para que si era un ente superior quien controlaba el carbón y el acero, que es lo que sirve para hacer armas, pues probablemente se podía evitar una tercera guerra mundial. Y luego a eso se le ha ido dando más contenido y se ha ido ampliando a medida que la demanda del mercado lo iba exigiendo, pero que nunca ha habido en Europa una voluntad, salvo de algunos pensadores que como siempre han pasado la historia y nadie le ha hecho verdadero caso, pero salvo algunas personas fuera del común, nunca ha existido una voluntad política de unificarnos en Europa. Con lo cual es normal que siempre haya una medio crisis. Cuando tú no te crees desde el principio una cosa, difícilmente funciona. Y ahora lo estamos viviendo con muchos acontecimientos. Bueno, pero lo empezó Grecia ya. ¿Os acordáis cuando Grecia quiso parar el tema de sus préstamos del país y de su moneda? Luego, obviamente, el tema del Brexit británico. Ahora, la política exterior, ayer había las euroórdenes. Ayer había un candidato italiano que decía que sí, y al parecer hoy el presidente ha puesto otro ministro que dice que no. La política de inmigración. Europa, y bueno, ya nuestro amigo norteamericano Trump, que ya viene a arreglarlo todo. Que lo que le interesa es una Europa que no funcione,
para que Sport sea menos competitiva comercialmente con ellos y volvamos a ser un poco los pobres de Occidente. Pero para entonces, ¿eso poder quiere decir hacer que dinero. más vale tirar por libre? No. No quiere decir que no tenemos que rasgarnos la vestidura porque pasen cosas de estas, porque ya van pasando generaciones desde que se empezó. Y yo creo que el turismo, que el Brexit no es problema para nosotros. Es decir, hay tres tipos de turistas británicos básicos, por catalogarlo de alguna manera. Los baratos, que afortunadamente han dejado de venir a Torremolinos porque se van a Calviá o a Salou o a otras partes de por ahí o a Mallorca. El turismo sanitario, que solamente deja dinero a la medicina privada, pero que el turismo sanitario británico viene a nuestra seguridad social, no viene al negocio sanitario, con lo cual si deja de venir tampoco pasa nada, tendremos menos lista de espera para nosotros. Y el turismo de clase media, que es el que juega al golf, el que le gusta el ocio, el que va a cenar y el que le gusta tomarse la cerveza con los amigos en su casa. Yo sinceramente, al igual que había dicho antes, yo creo que no vamos a notar ningún cambio significativo con el turismo británico, salvo que pese a tener su libra aparte, los cambios de monedas entre la libra y el euro diverjan de tal manera que entonces nos hagan no competitivos. Pero que en la situación actual media, yo ni me rasgaría las vestiduras por la crisis europea, porque bueno, esta es la de ahora, mañana llega la otra. O sea, si cuando tú no haces algo creyéndote lo que es conveniente hacerlo, siempre habrá problemas. Y creo que el Brexit no nos va a afectar demasiado. Dado el carácter cíclico, sí. Mira, si nos remontamos al inicio de la comunidad, que en principio se llamaba Económica Europea, ahora se llama solo Europea, si recordáis, lo primero que hicieron Francia y Alemania para intentar mantener su hegemonía económica es primar el sacrificio de vacas, primar arrancar olivos y primar arrancar cepas. No dijeron vamos a contingentar la producción, que podría haber sido algo inteligente, no. Vamos a romper, joder la producción de leche a los gallegos y para potenciar la nuestra. Eso es. Pero entonces ese es el inicio de la Comunidad Económica Europea. Y esto es lo que estamos viviendo. Es una comunidad de intereses de los fuertes en contra de los otros. Cuando yo actuaba en política hace ya muchos años, siempre decía que no teníamos que entrar en la Comunidad Económica Europea, que teníamos que hacer una comunidad económica mediterránea, donde nosotros podríamos ser líderes. Bueno, ¿qué pensáis? Jesús, ¿qué te parece el tema? No, bueno, yo creo que diverjo un poquito, tampoco en exceso, pero sí un poco. La Unión Europea ha traído cuestiones, ventajas indudables para España, sin duda. Y lo único que ocurre es que es verdad que cuando se hizo la Unión Monetaria era un tema mucho más complicado y no se hizo de una forma conveniente. Esa Unión Monetaria, daos cuenta que en la Facultad de Económicas, cuando se estudian las dos políticas que se pueden hacer desde el punto de vista económico para incentivar la economía, una es la política monetaria y otra es la fiscal, en definitiva, lo que es el gasto público. En cuanto a la política monetaria, te encuentras que la Unión Europea no va al mismo ritmo. Hay regiones que crecen, hemos pasado unas turbulencias con países que no hemos crecido, claro. Y sin embargo las políticas monetarias están centralizadas. Ya no hay el gobierno ya no tiene autonomía de la política monetaria, claro. Y ahí es donde genera problemas. Perfecto. Sacamos un nuevo tema. Si no hay dinero, podemos echar mano de la imaginación. Siempre la imaginación ha sido un buen recurso, al menos para mantenernos en activo y crear ilusiones, entusiasmo, que también de eso pues sirve para dinamizarnos, ¿no? Yo no sé si la Costa del Sol, la provincia de Málaga, de un tiempo a esta parte, desde la Ryder Cup famosa, desde que vino Michael Jackson, y los Rolling llegaron a venir, no sé, no genera ningún gran acontecimiento de relieve. Starlight de Marbella, es cierto, pero está, digamos, en un nivel alto, se mantiene, pero hablamos de una punta de lanza quizás más impactante, ¿no? ¿Veis necesario hoy esa estrategia de marketing, de optimizar y aumentar nuestra marca? Y me meto ya en otro charco. ¿Hasta qué punto la marca Andalucía le está haciendo sombra a la marca Costa del Sol? Ante una política y una gestión de la comunidad autónoma andaluza que, en bien y es de respetar de la marca autonómica como es Andalucía, a lo mejor no ha sabido cohabitar o convivir de manera paralela lo que era el tren, hablando de locomotora, fundamental del turismo del sur de España, que era la Costa del Sol. Evento, marca, ¿cómo lo veis? Venga. Pero es que depende de dónde se plantee, porque
En España la marca Andalucía es una buena marca, indudablemente. Pero en Europa es más conocida la marca Costa del Sol que la marca Andalucía, sin duda. Y si nos vamos a Oriente es más conocida la marca de España que la marca Costa del Sol y la marca Andalucía. Y la del Real Madrid ya. Ya no, o sea que cada cosa tiene que venderse. Lo que no podemos es venderlo por igual todo. Si yo, al que le gusta el pescado, darle gamba, y al que le gusta la carne, darle el solomillo, pero no decir solomillo y gamba para todo en la cena, porque eso es lo que solemos hacer en las promociones turísticas. Y por eso traemos el 50% del rendimiento de esa promoción, porque el otro 50% lo hemos desperdiciado generalizando, porque no todos los turistas son iguales, no todas las iniciativas son las mismas, y el producto que tenemos en Andalucía es muy diverso, muy diverso. Y uno puede perderse en la Costa del Sol durante 15 días yendo a sitios distintos cada día, y uno puede perderse en Sevilla 15 días en la misma plaza dando la vuelta a la misma. Sí. O sea, son formas de Antonio, perderse quizás diferentes. nosotros, los que estamos directamente involucrados con la industria costasoleña, ¿no hemos levantado el pie de seguir vendiendo en nuestra marca propia ante, bueno, pues la estrategia de la Comunidad Autónoma Andaluza de solo Andalucía? Y eso se ve, pues, cuando vamos a cualquier feria, Fitur, o la ITV, o la World Travel, donde los espacios que se dedican a las promociones turísticas son idénticos, sea Jaén, Huelva, con todo el cariño del mundo para estos lugares, que la marca Costa del Sol, cuando se sabe que el 50% de la capacidad hotelera andaluza está aquí. Entonces, pregunto, muy bien que a lo mejor le echemos la crítica a nuestros responsables autonómicos por esa estrategia, pero ¿y nosotros? ¿Y los propios empresarios y las propias instituciones de la Costa del Sol? ¿No nos hemos relajado en ese sentido de que lo hagan ellos, aunque sea en detrimento de lo que siempre ha sido el tren, la locomotora turística del sur? Bueno, en eso también tenemos que hacer un poco de historia. Es que los ciudadanos del Mediterráneo somos muy especiales y tenemos una serie de cosas comunes, positivas y negativas terriblemente, a los italianos, a los españoles, a los portugueses. Bueno, y hacemos un poco de historia, es decir, unificación de la Costa del Sol y defensa singular, como tú dices, frente a otros posibles destinos competitivos. Pensemos que no hace tanto tiempo, donde en la Costa del Sol estaba la Asociación de Empresarios y luego la Confederación de Empresarios, porque estaban enfrentados, y uno o era de una o era de otra, pero había dos núcleos enfrentados entre sí. Cuando se hablaba de Costa del Sol y la promoción que se hacía de la Costa del Sol, Marbella decía que no, porque era Marbella otra cosa y la Costa del Sol otra cosa. Y Málaga, por supuesto, ni existía. Luego, cuando ya conseguimos unificar la Costa del Sol con Marbella y con la Costa del Sol oriental haciendo folleto para todos, entonces estaba el enfrentamiento entre los hoteleros y los propietarios de apartamentos turísticos. Porque el hotelero decía que se promocionaba el apartamento y no el hotel. Y luego, cuando ya se subsanó el tema de los hoteleros y los apartamentos turísticos, tuvimos una etapa de calma donde todo ha estado más o menos unido estos últimos años, y ahora empezamos el lío con las viviendas turísticas y con las plazas hoteleras. Es que somos especialistas, no sé quién decía aquello de los españoles somos un pueblo extraordinario porque lleva 500 años queriendo destruir si no lo ha conseguido todavía, ¿no? Pero una cosa parecida es que nos empeñamos en tener todo en nuestra parcela de poder. Yo creo que la gran herencia de los árabes en Europa, además de la cultura, en España, perdón, además de la cultura, la escritura, los buenos médicos extranjeros, es el invento de los reinos de Taifa, que ya cada uno hacemos nuestro, y ya mientras más tengamos poder pequeño, más importante nos creemos que somos. Y eso de compartir es dificilísimo, y para una promoción igual, pero yo a lo mío y tú a lo tuyo. Lo que tú decías anteriormente de la mancomunidad. La mancomunidad no servirá para esto que decíamos de mejorar el turismo, porque es un ente voluntario, con lo cual solamente tiene la competencia que voluntariamente se quieren ceder. Claro. Y nosotros o tenemos un sistema administrativo que sepamos cuáles son las reglas del juego para todos, porque si voluntariamente tenemos que ponernos de acuerdo, no nos pondremos salvo para colocar a nuestro pariente en Acosola, ahí sí estamos todos de acuerdo. Pero a excepción de eso no funcionamos, es muy difícil la unión, y con todo y con eso nos está saliendo bastante bien. Claro, hemos tocado la palabra mágica, la que también de vez en cuando nos explota en la mano, promoción. De ahí que estemos hablando que si un gran evento, que si marcas, Costa del Sol, Andalucía, la promoción de nuestra provincia, tan diversa, porque es verdad, ¿qué promocionamos antes? ¿Qué promocionamos después? Ante tanta variedad, ¿se está trabajando en esa línea? ¿O vamos un poco a salto de mata?
No, vamos, se está trabajando. Lo único que ocurre, tú lo has dicho, la promoción turística no es solamente de los municipios, que quizás menos, ahora se lleva a través de la empresa de la Costa del Sol, dependiente de la Diputación de Málaga. Pero efectivamente nos encontramos con que dentro de la comunidad está la marca Andalucía, que yo creo que en realidad es competencia de la marca Costa del Sol, porque la marca Andalucía no vende la Costa del Sol, pero cuando se habla del turismo de sol y la playa, hay otras zonas, como es Almería, la provincia de Granada, o la costa de Cádiz, que la verdad están teniendo un desarrollo muy fuerte y que posiblemente sea obligación de la Junta de Andalucía, con la marca Andalucía, potenciarla, pero en definitiva va en contra de la marca Costa del Sol. Efectivamente sí que hemos perdido un poco de protagonismo y ahí hay que aumentar los esfuerzos. Lo único que ocurre es que estamos en una época de restricciones presupuestarias. Yo me acuerdo cuando el patronato, famoso patronato de turismo, pues tenía unos presupuestos mucho más holgados y ahora se tiene que conformar con una plantilla mucho más baja y con menos de 5 millones de euros de presupuesto, que para promocionar toda una zona donde los ayuntamientos creo que lo han hecho bien, que las áreas de turismo de los ayuntamientos se han disminuido, centrando y apoyándose mucho en el antiguo patronato, ahora la Sociedad de la Costa del Sol, para economizar costes, pero creo que habría que aumentar la dotación para hacer más esfuerzos en promoción. Yo no soy tanto de los que piensan, como tú has comentado, que otras regiones lo han hecho, pero no les ha funcionado. Cuando se hablaba, por ejemplo, en Valencia con la Fórmula 1, aquello ha sido un desastre, ¿no? Entonces, digamos que depende de qué gran evento promocional se pueda hacer aquí. Y ya digo, yo creo que hay, ahora que se habla que la Diputación tiene deuda cero, que ha estado muy bien, y yo también puse mi granito de arena en todo aquello, pero las administraciones están para gastar el dinero, pero gastarlo bien. Y yo creo que ahora hay que hacer un incremento en la dotación presupuestaria de la Sociedad de Promoción de la Costa del Sol. Lo de Valencia... Es que hay diferentes interpretaciones de cómo es gastarlo bien. Porque, por ejemplo, todo el mundo dice que el mercado asiático es el futuro, que tenemos que volcar en ello. Y yo te pregunto, ¿gastarlo bien es que todo incluyan Asia y China en sus programas? Perfectamente. Gastarlo bien es que en la feria de Shanghái haya una mesa stand del Ayuntamiento de Málaga, otra están al lado pegada a la mesa del Patronato de Turismo y otra pegada a la mesa de Andalucía, cuando el 99% de los chinos no tienen ni puta idea dónde estaría Andalucía ni Málaga ni España. ¿Eso es gastarlo bien? No, eso desde luego no es gastarlo bien, sin duda. Está claro. Yo iba a decir que todavía hay ayuntamientos que hacen promociones individuales, que creo que sirven de muy poco. Benalmádena ha hecho hace poco, que yo recuerde, una promoción en Rusia. Que dices, ¿qué hace un ayuntamiento como Benalmádena en Rusia? Sin embargo, la promoción, tú has hablado del Fórmula 1 de Valencia, que no fue un éxito, pero sí fue un éxito la Copa de América, cuando salió de Valencia. Eso sí fue un auténtico éxito. Hablando de temas náuticos. Hablando de temas náuticos. Eso fue un acontecimiento que recorrió el mundo entero. Y bueno, Valencia salía en todos los telediarios del mundo. Aquello sí fue una promoción buena. Lo de la Fórmula 1 no, porque fue un poco ridículo, con todos mis respetos hacia el señor Camps. Porque hay 66 Fórmula 1 en el mundo. Claro. Y con circuitos serios. Mientras que la Copa América no había. Pero fijaros una cosa, pese a todo, pese a que no hemos tenido la imaginación o el presupuesto, de ahí mi argumento inicial, en la Costa del Sol todo se ha hecho a riñones. A riñones. Y pese a quien pese. Sí. Es decir, sin tener ningún invento de una Fórmula 1 o de una Expo o de unas Olimpiadas o de una salida de campeonato de vela del mundo, el potencial que aquí tenemos, ya de por sí, la propia bandera de salida es tremenda. Si hubiéramos tenido también capacidad para realizar algún evento que es lo que yo proponía y ponía en la mesa, entonces ya seguramente a lo mejor rompíamos aún más en el futuro y en garantizar un poco que la marca Costa del Sol, con Andalucía junto, ¿por qué no?, pues siga teniendo tirón, y no que seguimos quizás viviendo de nuestra propia potencialidad, que siempre, en base a la incertidumbre, puede verse mermada, ¿no? Pero volvemos al principio, Paco. Las instituciones no consideran que el turismo sea algo serio y como consecuencia no le dan el apoyo que exige.
Yo no sé si vosotros habéis visto alguna vez al ministro que tenemos ahora ocupado en temas de turismo. Pocas veces le he visto yo. Pues no sé quién es. Pues es uno que es ministro de Industria, infraestructuras, comunicaciones y turismo. Sí, todo un poco. Todo un poco. El anterior era de Industria, no tal, y turismo. Pero sí, siempre... y luego tenemos un ministro de Agricultura, cuando la agricultura representa un porcentaje del PIB verdaderamente pequeño. Sí, pero ahí el problema que tenemos, Santos, y yo creo que lo abordó el Partido Popular y no lo gestionó bien, hay que decirlo así, y es una asignatura pendiente en la reforma de la administración. Las competencias están repartidas. Sí, entonces digamos que el Estado, el Gobierno central, tiene poca competencia. La competencia fundamental la tiene la Junta de Andalucía y en este caso las diputaciones o lo que son los ayuntamientos. Y claro, no tiene el peso que debiera de tener porque está descentralizado. Y es el problema que tenemos en este país, que es que tenemos una confluencia y distintas administraciones que pisan las mismas áreas, y hay duplicidad de gastos y lógicamente no se funciona de una forma adecuada. Un minuto. Bueno, es que es un tema maravilloso, que acaba de abrir un melón estupendo. Pero lo cierto es que la descentralización, la desconcentración que se hizo cuando el famoso artículo 151 y 143 de la Constitución se hizo porque se pensaba que era lo mejor que se podía hacer y con los miembros que había entonces. Y ahora nos estamos dando cuenta de que nos pasamos varios pueblos en el tema de las concesiones, porque hay cosas que no tenían que haberse dado a las comunidades autónomas y cosas que no tenían que haberse educación sobre todo en algunas comunidades. El minuto que la queda... sanidad. La sanidad, no hay la misma sanidad en España. Terminamos. Un minuto para soñar, ¿no? Y como soñar tampoco cuesta nada. Si tuvieras la capacidad de gestión, y os lo pregunto a los tres, Santos, ¿cuál sería para ti la asignatura pendiente que hay que aprobar de inmediato dentro de nuestro sector turístico? Hombre, yo creo que la infraestructura integral y el tren litoral. Esos son uno solo. Un sueño. Yo creo que la infraestructura integral. Sí, yo coincido con Santos. El saneamiento integral yo creo que es fundamental. Vivimos del mar y la calidad del agua es básica para ser competitivo en este mercado y, ¿por qué no?, para que los ciudadanos de Málaga disfrutemos de las playas y no tengamos que soportar esas natas tan desagradables. Antonio, ¿lo mismo o tú te lanzas? Lo mismo, dándole un nuevo acceso al aeropuerto para que podamos llegar todo antes y más fácil a la costa. Los turistas pueden llegar a la costa más fácil que con el acceso actual. ¿Me mojo? Bueno, pues que los políticos paren el reloj y que actúen sin elecciones de por medio en el futuro, que trabajen en el día a día de cara pues al interés general y no al interés de la urna, porque creo que en situaciones de medio y largo plazo como es planificar el turismo no se compete en una legislatura, se compete en una acción de futuro y en un pacto de todos. Y ojalá que esa concienciación sea para bien de nuestra primera industria. Dicho queda, no lo sé. Santos, acabas de anunciar tu sueño, ¿no? Sí, claro. Es un sueño difícil. Seguro, un sueño difícil por eso es un sueño. Porque Churchill decía que la democracia no es el mejor de los regímenes. Sí, decía que era, como decía, que es el menos malo, exactamente, que es el menos malo de los regímenes. Santos Hernández, Jesús Fortes y Antonio Maldonado, gracias por estar con nosotros, por abrir nuestra mochila, sacar temas que ponen de manifiesto nuestra inquietud y nuestra sensibilidad, porque nos duele la Costa del Sol, porque vivimos de ella afortunadamente, y a ustedes por la fidelidad de una semana más estar aquí en Costa del Sol Televisión. Buenas noches y hasta la próxima ocasión.